Gloria a Dios, hermano y hermana. Le habla el hermano Otto. Aquí estamos con ustedes en radiooseas.com. También en Facebook. La página de Facebook se llama Radio Oseas. Radiooseas.com. Pueden ir a su cualquier iPad o cualquier teléfono en el mundo donde tenga internet o señal, ¿no? Por supuesto, de transmisión. Pueden escuchar y ver estos programas también. Radiooseas.com en cualquier teléfono del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, radiooseas.com, y ver estos programas y escucharlos 24 horas al día. Le damos gracias al Señor Jesús por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Señor. Y estamos haciendo este programa. Jesús, habla a nuestros corazones para ayudar a tu pueblo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Amén y amén y amén. Hermano y hermana, el título de este programa se llama ¿Somos cristianos cobardes? ¿Somos cristianos cobardes? Una vez más, el título del programa se llama ¿Somos cristianos cobardes? Porque hace 2 semanas, usted sabe, unas semanas, lo que pasó con este señor joven, Charlie Kirk, ¿no? Que ese señor era, bueno, por supuesto, era un comentarista, también política, también, pero también era, eh, defendía la fe cristiana fuertemente, defendía la fe cristiana. Y en eso estamos mirando, porque ese muchacho sabía de la Biblia y lo mataron por el Evangelio. Por el Evangelio, porque ese muchacho decía las cosas como tenía que decirlas, defendiendo la fe cristiana. Una vez más, la política, el lado de un partido o el otro, eso lo dejamos al lado. Defendía la fe cristiana. Y mire lo que dijo hace como 2 años. Dijo, y está en un video, hay pastores, perdón, dijo al principio, hay iglesias y hay pastores que son cobardes. Iglesias y pastores cobardes. Entonces, el programa, el título le pusimos Cristianos cobardes, somos cristianos cobardes, pero él dijo específicamente, hay iglesias y hay pastores cobardes, pero siempre dijo anteriormente, antes, y este es un video que está por ahí que lo han visto muchas personas, él dijo, orar por esos pastores, no condenar a nadie, no hablar contra nadie, pero orar por ellos. Y el título del video fue específicamente, hay iglesias y hay pastores cobardes. Pero una vez más, él especificó, no condenar a nadie, orar por ellos para que el Señor les cambie el modo de pensar si ellos lo permiten. Pero fíjate, ¿qué dice eso? Él estaba diciendo, hace 2 años, y esta es la razón que lo dijo, hace 2 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos quitó la ley que había que se llamaba el Roe versus Wade, Roe o Roe contra Wade. Era una ley que llevaba 50 años en los Estados Unidos, que la mujer tenía el derecho de abortar el bebé. Tienen un derecho en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos. La mujer tenía el derecho de abortar un bebé. Y entonces, por un milagro, hace como 2 años, la Corte Suprema entonces eligió quitar esa ley, que ya no es no es un derecho constitucional de las mujeres. Pero sin embargo, la ley dejó que cada estado de los Estados Unidos, ellos tuvieran su propia política en lo que es el aborto. Hay estados que no permiten aborto y hay otros que sí. Pero fíjese usted cómo pasa la cosa. A pesar de que quitaron la ley de Roe versus Wade, en este último año pasado hubo un poquito más abortos que antes. ¿Por qué? Por la pastilla de aborto. Entonces la pastilla en que quizás en el estado que uno está no se puede vender, la puedes comprar en otros estados y la mujer se toma la pastilla y el bebé se aborta. Hermano y hermana, el aborto es algo, primero que nada, es un asesinato, y Cristo dijo bien claro que el que hiera a un niño, que es mejor que se ponga una piedra y se lance al lago o al mar, porque el castigo que viene es grande. Hermanos y hermanas, hace 30 años, muchas iglesias que predicaban el evangelio fuerte ponían videos de aborto
Iban gente del Right to Life, el derecho a vivir, y ponían videos de aborto, hermano, y era increíble. Hay varios tipos de aborto. Uno de ellos se llama el aborto le ponen agua con sal al bebé, lo hacen por adentro de la mujer, ¿no? Y el bebé se muere, se le pone la piel negra. Otro, por supuesto, horrible, es un aborto que también entra por la mujer y le ponen con unas tijeras bien grandes, le rompen el cráneo del bebé. Otro se llama el aborto de succión, que es como una aspiradora adentro de la mujer y ahí están sacando los pedacitos del cuerpo de un bebé. Eso es lo que es el aborto. Eso es lo que es el aborto aquí. Entonces, Kirk estaba diciendo, los pastores, eso fue hace 2 años, que no celebraron cuando quitaron la ley de Roe versus Wade, que ellos tenían en cualquier lugar de los Estados Unidos el derecho del aborto. Los pastores que no celebraron y no hablaron de eso son iglesias cobardes y pastores cobardes. Los pastores, vamos a decirlo ahora, que no hablan de eso, del aborto, en estos momentos, son iglesias cobardes y pastores cobardes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ofender a alguien, que se le vaya a la gente de la iglesia y entonces se les va el dinero que están ganando de salario. Es la verdad. Charlie dijo, si esos pastores hablan bien claro de lo que es aborto, que es un asesinato, se irán algunos que no tienen fe fuerte, pero vendrán otros con fe más fuerte. Y la iglesia, tarde o temprano, va a estar bien financieramente. Pero él está diciendo, el pastor que no habla de aborto bastante a menudo, porque es algo horrible, es un pastor y es una iglesia cobarde, porque tienen miedo que se vayan la gente. Ahora, algo más que va, ese tipo de iglesia que no habla de este tipo de cosas como aborto, tampoco habla del pecado. ¿Por qué? Porque entonces la gente se pone bravo, se enojan y se van de la iglesia. Porque nadie les gusta. La Biblia entera, desde el principio, de que pecaron Adán y Eva, era el pecado. Y un Salvador que vino, que es Cristo, para que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Jesús que nos perdone. Y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a vivir para Él. Esa es la Biblia entera. El hombre es malo, el hombre es malo, el hombre es pecador. La Biblia entera es arrepentirse de los pecados, reconocer los pecados, hacerlo de corazón, pedirle perdón a Cristo que entre en nuestro corazón. Y mientras mantenemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a no caer en el mismo pecado. Pero fíjate tú, lo que las iglesias no mencionan, ni los pastores, porque tienen miedo que se le vaya a la gente. Gálatas 5:19. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, tan grande, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Acuérdate que Pablo le está hablando a iglesias y a gente que supuestamente están salvos, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne en el nombre de Jesucristo, que son adulterio, ya saben lo que es eso, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, brujería, por supuesto, Halloween y muchas más cosas. Muchos de los hispanos están en eso. Enemistades, pleitos con todo el mundo, pleitos, celos, iras, contiendas, pleitos con todo, disensiones, herejías, envidias, homicidio. Acuérdate que Cristo dijo, no solo matar con el cuchillo, que con la boca se puede matar a gente, ¿no? Borracheras, orgías. Ahora fíjate lo que dice, y otras cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, te regaño, te está diciendo Pablo. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te están diciendo, los que viven así, haciendo estas cosas, y creen que están salvos, no van a ir al cielo. ¿De dónde van a ir? Al infierno. Y sin embargo, Gálatas 5:19, la lista de pecados, y Pablo dijo, ahí hay otros más. Eso no se habla en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, porque tienen miedo que la gente se ofenda y se vaya.
No tienes que acusar a nadie, claro, no, tú y tú, no, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero Pablo dice, el Señor perdona todos esos pecados, pero no podemos vivir así. ¿Cómo es que en las iglesias, cómo que esos pastores no mencionan eso? ¿Cómo es eso que esos evangelistas no mencionan eso? En español y en inglés, hemos ido a muchas iglesias, en español y en inglés. Los evangelistas, lo que están viviendo en sí de la Biblia o de Dios, porque le están pagando algo. Yo sé que tienen que comer. ¿Cómo es que no van a hablar del pecado y del arrepentimiento y de aborto, cosas así? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta, se van de la iglesia. Ahora fíjate, ¿qué dice la Biblia de eso? Segunda de Pedro, este es el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que digo. Segunda de Pedro 2. Bien clarito, en el nombre de Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escondidas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora fíjate lo que dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Te está hablando del infierno, ¿ok? Ahora fíjate, y muchos seguirán sus disoluciones, su doctrina falsa, porque nos gusta huir. Que vamos a ser ricos si damos dinero, que el Señor sí perdona, sí, sabemos todas esas cosas, hermano y hermana, pero tienes que arrepentirse de tus pecados, tienes que admitir que eres un pecador y pedirle al Señor que te ayude a vivir para Él. Y todo en la vida no va a salir bien. El Señor perdonó a David, pero David tuvo consecuencias que estuvieron hasta la muerte, perdió su esposa, hijos, etcétera, etcétera, hijos que murieron, el Señor los perdonó. Pero hubo consecuencias por los pecados de David. Como hay consecuencias por los pecados de nosotros en este momento. Si no es la cárcel, es perder a la esposa, perder al esposo, perder todo. Hay consecuencias del pecado. El Señor perdona el pecado y al finalmente estaremos con Él al cielo. Pero mientras estamos en la tierra, usualmente hay consecuencias del pecado. Y eso no se menciona en las iglesias. Ahora escuche, ¿no? No. Fíjese tú. Muchos seguirán, segunda de Pedro 2:2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira el 3, por avaricia, money. Estos son evangelistas, pastores, que viven del evangelio, Por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra que estaba en el griego de palabra fingida es plastos, palabras moldeadas, plásticas, o sea que todos dicen lo mismo y en sí no es lo que dicen, es lo que no dicen. No hablan del pecado y del arrepentimiento. ¿Quién se me va a ocurrir? Estábamos en una iglesia hace muchos años que el pastor no hablaba del aborto. ¿Por qué? Porque la persona que más contribuía a dinero, ella se había abortado. Ahora fíjate lo que dice el Señor, segunda de Pedro 2:3. La última parte, sobre los tales, estas personas que están omitiendo la verdad, no están diciendo la verdad completa porque tienen miedo que la gente se vaya. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservado al juicio. Pedro está diciendo más abajo que estos son como perros que vuelven a su propio vómito. Hermano y hermana, esto está fuerte. Hermano y hermana, no hay otro remedio. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados porque yo mismo, muchas veces tratando de ministrar a una persona, yo no quiero ofender, eso me pasa a mí también. Pero la Biblia dijo Charlie Kirk, cristianos que tienen temor y iglesia igual. Es lo que dice, es lo correcto, ¿no? Que tienen miedo. Pero fíjate tú, el mismo Pablo, estos apóstoles, todos murieron por Jesús, todos murieron por el evangelio. No tenían dinero, no tenían comida, lo estaban persiguiendo los romanos, estaban persiguiendo los propios judíos.
No tenían ni dónde dormir mucho. Estaban en prisiones, naufragando en los barcos, pegándole, matándolos a todos. Y los apóstoles siguieron predicando el evangelio hasta la muerte. Y todos están en el cielo. Eso quiere decir que lo que viene en este mundo es mucho más difícil todavía de lo que estamos. La gran tribulación, etcétera, etcétera. Y no podemos perder la fe. No solo porque eso nos haya predicado. Hermanos y hermanas, vamos entonces a arrepentirnos de nuestros pecados. Y no vamos a ser temerosos de lo que puede pasar. Vamos a tener fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y decir las cosas como tenemos que decirlas. Los evangelistas, yo soy uno, los pastores, los líderes de las iglesias, hablar del pecado como es y el arrepentimiento y las consecuencias de no arrepentirse, que dice Pablo que vas a perder la salvación. Hermanos y hermanas, si estamos yendo a iglesias así, iglesias que tienen temor a decir que el pecado es pecado, no acusando a nadie, nada de eso, pero simplemente predicar la palabra correctamente. El hombre es malo y necesita arrepentirse de sus pecados, y si no se hace de verdad, el arrepentimiento no viene, vamos a terminar en el infierno. Y es porque queremos nosotros, porque tenemos miedo a hablar la palabra de Dios. Y es lo que está pasando en muchas de las iglesias, pero estamos viendo, y mi esposa está todos los días, estamos viendo, gloria a Dios, muchos predicadores jóvenes de todas las razas que están predicando la palabra de Dios duro. Está pasando algo diferente en este momento, que están predicando la palabra de Dios como sea, correctamente. Hay pecado, arrepiéntete, hazlo de corazón. Y las cosas como deben ser. Tarde o temprano, tenemos que arrepentirnos antes que sea muy tarde. Señor, digan esta oración conmigo. Padre, te pedimos por todos los pastores que hemos hablado, evangelistas, todas las personas que están diciendo el evangelio, Señor, si no están predicando por miedo a perder el dinero o lo que sea, Señor, continúa a tener compasión con ellos. Háblale a sus corazones, Señor. Yo te pido, Padre, a nosotros ayúdenos, Señor. Dice la Biblia que somos pecadores. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. En este momento te pido que nos ayude a vivir para ti, Señor. La Biblia es cierta y la vida es dura. Señor, ayúdanos a permanecer hasta el final, porque sabemos que vienen tiempos muy feos para este mundo y que la vida no es perfecta. Pero ayúdanos, Señor, a permanecer hasta el final. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, porque mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y así el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza que necesitamos para decirle que no a la tentación y al pecado. Padre, te pido por todos los que están escuchando, por los pastores, te estoy pidiendo también, por supuesto, los evangelistas, todo lo que dice tu palabra. Háblale a sus corazones, Señor. Te lo pido por todo. Perdónanos, Señor. Te lo pido, Dios Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te lo pido, mi Señor. Amén y amén y amén.